¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al gabinete del Dr. Freeman que por fin se abre con aquello que hablamos en el vídeo anterior, con este periodismo en chándal que podemos hacer en el confinamiento en el que nos encontramos. Hoy iniciamos con una pregunta que es más bien una duda, que a mí me cabía y que después he visto que les cabía también a otros periodistas de eSports, que tiene que ver con el tratamiento de los eSports en un momento como este. En plena cuarentena, ni siquiera los eSports son capaces de llegar a esa parte del periodismo deportivo mainstream o más vista. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la razón de que ese salto no termine de darse? Bueno, pues esto se lo he transmitido directamente a dos grandes del periodismo deportivo que están además entre los dos mundos, que vienen del mundo que podíamos llamar mainstream y que pasan mucho además por los eSports. Vosotros que os movéis constantemente entre los dos mundos en muchas ocasiones, ¿os da la sensación de que le falta algo a los eSports para llegar a meterse dentro de la información habitual de deporte? Creo que es relativamente complejo entender el mundo de los eSports desde el punto de vista de alguien que no ha tenido nunca contacto con ellos, ¿no? Entonces, eso creo que es una cosa, es un obstáculo importante que tienen que salvar para poder llegar a todo el mundo, a los medios de comunicación deportivos tradicionales, ¿no? Porque al final entendemos que más allá de que el fútbol, el baloncesto o los deportes mainstream, ¿sabes? Al final esos deportes son los que aglutinan el mayor porcentaje de información deportiva. Luego, el mundo de los eSports es tan especial en sí y luego subespecializado, ¿vale? Que luego que dar el salto precisamente a la información deportiva tradicional me parece muy complejo. Es decir, porque ¿quién da el salto? ¿El FIFA? Bueno, al final del FIFA pues se habla bastante, ¿no? Y de las competiciones, incluso en estos días, es verdad que está teniendo bastante más repercusión precisamente pues todos los torneos de FIFA o los que se puedan realizar. Pero ¿el FIFA es eSports o es el único eSports? No, entonces es que al final es muy complicado porque dices, ¿cuál da el salto? ¿El League of Legends? ¿El Call of Duty? ¿El Rocket League? Quiero decir, hay una subespecialización tan importante dentro de los eSports que al final dices, bueno, pues alguno de ellos sí que puede dar ese salto, pero los eSports como tal creo que es demasiado complejo dar el salto al periodismo deportivo tradicional y sobre todo porque tampoco es una cosa que creo yo que los eSports o el consumidor de eSports demande, ¿no? Que al final creo que eso es lo más importante. Es decir, el consumidor creo de eSports, el que juega eSports, el gamer y el espectador, no demanda que el periodismo deportivo tradicional les informe sobre su juego, sobre sus competiciones, porque ya están habituados a que no lo han hecho nunca, han crecido, ya tienen sus propios canales de información y, por tanto, no necesitan de esa ayuda del deporte, del periodismo deportivo tradicional, ¿no? Y al final, para el periodismo deportivo tradicional es como muy complejo acceder o saltar esa barrera, ¿no? Una vez que la saltas, pues bueno, pues al final es como todo. Tienes un camino y un tránsito que se puede hacer más o menos llevadero, pero la primera barrera esa inicial que supuestamente hay que superar, creo que es la más difícil y que estos días podría hacerse, sí, pero que es muy complejo y muy complicado, pues también. A mí me parece que hay un doble problema de incomprensión. Ni el periodismo tradicional y la gente que está aficionada al deporte tradicional entiende los eSports, y la gente que está aficionada a los eSports y que está muy metida en ese mundo, quizá no es que no entienda, sino que estoy muy de acuerdo con Ricardo que no necesita demasiado los medios tradicionales para aparecer yo que sé, en cualquier periódico deportivo nacional o en cualquier sección de deportes de cualquier medio generalista español, ¿no? Pero yo me quedo sobre todo, porque es en el terreno al que me muevo más, con la incomprensión del periodismo tradicional hacia los eSports. Sobre todo teniendo en cuenta la imagen que tienen de los eSports los gestores tradicionales de medios de comunicación, que sigue siendo algo para un público muy adolescente, para un público muy joven, que sigue teniendo una cierta mala imagen, lo de las maquinitas y estar todo el día enganchado. Y luego, no es menos cierto que todavía los eSports se mueven en una esfera reducida de gente joven, adolescente, que no tienen un poder adquisitivo demasiado importante, ¿no? Y yo creo que todo ese cóctel hacen un poco de barrera para que tampoco den el salto, más allá de todo lo que decía Ricardo, que estoy totalmente de acuerdo con él. O sea que al final hablamos de una cuestión, por un lado, generacional y de otra cuestión de entendimiento del lenguaje. Al final quizás son estos dos los matices, ¿no?
Yo, fíjate, creo que más incluso de entendimiento del lenguaje, ¿sabes? Como está hablando Miguel Ángel, que casi ya generacional, porque él está hablando, y quizá lo está acotando un poco a la cuestión del adolescente con poco poder adquisitivo, y que quizá eso no llame la atención, por ejemplo, también de los anunciantes y de la publicidad, ¿no? Que muchas veces son los que llevan de la mano los sponsors y los patrocinadores para que los medios de comunicación, bueno, pues puedan hacerse eco precisamente de determinadas competiciones o de determinados juegos. Porque yo creo que eso ha ido evolucionando también con el paso de los años, ¿no? Y quizá hace 10, 15 años, pues probablemente sí que era un público más adolescente y probablemente con menor poder adquisitivo. Pero yo creo que eso ya se ha ido ampliando bastante el abanico, ¿no? Y hay mucha gente ya no sé cómo llamarla las generaciones, ¿no? Pero ahora mismo, pues gente de 30, 35 años y 40 años que empezó pues siendo un jugador ocasional y al final se metió en el mundo de los eSports, ¿no? Yo creo que eso ya, esa barrera sí que la ha superado, pero es verdad que el lenguaje es mucho más complejo y vuelvo a decir, esa subespecialización que tiene, porque muchas veces cuando hablamos de los eSports parece que estás hablando de una única disciplina, ¿no? Y muchas veces, precisamente para explicar a alguien que no sabe nada de lo que es los eSports, el primer paso que hay que dar es decir, no, perdona, es que estos son como una especie de Juegos Olímpicos, que hay un montón de disciplinas dentro de los eSports y cada una, ¿sabes? Tiene un lenguaje además distinto, ¿no? Un tipo de casteo distinto, unos especialistas y unos comentaristas distintos, y entonces ya, pues quizá te pueda abrumar un poco, ¿no? Esa especialización tan delimitada, podríamos decirlo así, de los eSports. El único que puede romper esa barrera a lo mejor es Ibai, tú que has estado haciendo un montón de cosas con él últimamente. Bueno, yo creo que reúne el perfil para conseguir derribar todos los muros que puedan haber, porque es un tipo absolutamente transversal al que sigue todo el mundo y que tiene la capacidad comunicativa para venderte lo que sea, ¿no? Pero más allá de la figura de Ibai, que me parece muy interesante y muy importante, volviendo un poco al punto de vista del medio de comunicación tradicional, yo creo que no acercarse a los eSports es un error, porque tengo la sensación que en la época en la que vivimos tenemos que ir a buscar a la audiencia de alguna manera. Estábamos muy acostumbrados los periodistas y los medios a que la audiencia nos venía a buscar, porque además estábamos en un sitio fijo, televisión, radio, prensa, campana y se ha acabado, ¿no? Hoy en día todo esto ha saltado por los aires desde la llegada de Internet. Entonces creo que los medios tradicionales deben hacer un esfuerzo para acercarse a estas nuevas audiencias que han ido naciendo en los últimos años y que si tú no las vas a buscar, ellos no te van a ir a buscar a ti. Y además hay una nueva generación, yo lo digo porque soy padre de una niña con 15 para 16 años, hay una nueva generación que no se acerca a los medios tradicionales como lo hacíamos nosotros. Mi hija no pone la tele. Por lo tanto, si tú no apareces donde ellos están, ellos difícilmente te vayan a ir a buscar. Después de hablar con Miguel Ángel y con Ricardo, no sé si nos quedan algunas dudas, pero desde luego hay que pasar a recabar la parte de los eSports. Y ahí tuve que recurrir al tipo que con un tuit suyo me hizo no solo entrar en discusión, sino también hacerme otra vez, que me la he hecho muchas veces, esta misma pregunta. ¿Por qué los eSports y el deporte convencional parecen estar tan cerca, pero tan lejos a la vez? José Ángel, lo primero es que todo esto lo ha traído un tuit tuyo en el cual da la sensación de que pedías o bien al deporte, al mundo del periodismo deportivo, que se acercase más a los eSports o bien a los eSports que hiciese el camino contrario. No lo tengo muy claro, pero ¿qué camino ves tú que puede ser más sencillo? ¿De acercamiento a un lado, al otro? No lo sé. A ver, el tuit en general, su intención era dejar un poco en evidencia el sector del periodismo deportivo, mainstream. Hay periodismo buenísimo de deportes, está Libero, está Panenka, por hablar de fútbol, y hay millones. Pero sí quería dejar un poco destapar las vergüenzas, porque hace tiempo que ya sabemos que el periodismo deportivo mainstream no le interesa la competición. Alguien que nazca ahora con las pulsiones que yo tenía de escuchar la radio deportiva, todo esto, no sé a quién se puede mirar si no investiga. Que por suerte ahora tenemos internet. Pero bueno, la intención primaria era esa, aparte. Con el tema del periodismo de eSports. Creo que estamos en un momento de que se está apreciando la madurez. Creo que llevamos un tiempo sembrando y ahora sí que se está recogiendo cositas. El asunto es que yo creo que hay que saber un poco venderlo por nuestra parte. O esa es la lección que yo estoy intentando sacar de aquí para sacar algo positivo y constructivo. Sí. Justo ahora, antes de hablar contigo, he hablado con
dos tipos importantes dentro de lo que es el periodismo deportivo y además dos tipos que tienden puentes muy comúnmente, cada uno a su manera, hacia los eSports. Y me decían que quizá los principales problemas que podían ver para que los eSports entrasen directamente en lo que es un informativo de deportes, uno podía estar en el lenguaje, no como lenguaje, sino en la capacidad de entendimiento de los juegos, y que otro podía estar precisamente en el esfuerzo que no ha hecho el otro periodismo por ir a buscar a lo nuevo, a los eSports. Sí, lo segundo estoy de acuerdo, es obvio. Yo creo que hay un asunto que es que las historias no entienden del lenguaje. Eso es lo decía Tyrion Lannister en la última de Juego de Tronos, ¿no? No hay nada más potente que una gran historia. Y es que no contamos historias. Estaba hablando con mi compañero Bruno, que no sé si lo conoces porque hago el podcast con él y tal. Él es sociólogo, estudió sociología. Y hablo mucho con él sobre es algo que también se habla en el periodismo, que es cómo se ha hecho para que las ideas, los mensajes, el periodismo pase a ser 140 caracteres. Sí. Y cómo se han perdido las historias. Y yo creo que lo que nosotros podemos ofrecer, evidentemente, es un tema didáctico, no hay problema, para eso estamos. Creo que se puede hacer un esfuerzo por su parte para acercarnos, pero también nosotros por explicarnos. Pero creo que no se venden historias. Quiero decir, alguien que quizás el mayor ejemplo mainstream en los eSports en España es Sportmaníacos, por ponerte un ejemplo, alguien de fuera se ponga Sportmaníacos un día, no va a entender nada. Y no va a entender nada, pero es que tampoco va a sacar nada en claro. Que está de puta madre porque tienen más viewers que todos. Pero quiero decir, no hay historias. Es también muy rápido. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo también. Yo quiero ser constructivo y yo creo que lo que yo intento hacer en las crónicas, de poner ejemplos con el deporte, todo este tipo de cosas, sí, es una misión personal que yo me he puesto y creo que es necesario hacerlo. ¿Los consumidores habituales de eSports demandan medios tradicionales? Porque da la sensación de que no, y mi experiencia en televisión, intentamos tender muchos puentes, se abrieron algunos, pero dio la impresión de que a veces era ingrato en ese sentido. Claro, es que yo creo que estamos en un momento en el que ya no hacen falta pioneros, vosotros lo fuisteis, no hacen falta pioneros, no necesitamos pioneros, lo que necesitamos es el desembarco, no necesitamos la primera carabela que llegue, necesitamos que llegue todo el pueblo ya. Y para que llegue todo el pueblo necesita que nos abran la puerta. Yo creo que estamos ya en ese punto, o sea, que una final de Superliga junte a 250.000 personas a las 2 de la mañana debería ser por dar de marca. Yo lo siento, pero esto es así, porque no, quitando el fútbol, ¿cuántos los espectadores del ACB en abierto se fue de abierto para Movistar? Porque no había ni Perry. ¿Cuántos partidos de baloncesto quisieran 250.000 espectadores? Es que es eso, porque nosotros hay un tema en los videojuegos o en los eSports que es muy crítico. No, es que, bueno, no tenemos ese argumento de que tenemos los números de las finales de la NBA es falso. Ya bueno, es falso. Pero ¿cuántos deportes quieren lo que tenemos nosotros? Es que hay que empezar a hablar de esto. Es que hay que empezar a hablar de esto. ¿Tú crees que estamos en disposición de que llegue ya todo el pueblo, de que llegue ya la invasión, como utilizando la imagen que tú has mencionado antes? Bueno, a ver, pero es que también hay que tener claras las expectativas. Esto no va a pegar un petardazo, o sea, no, pero es simplemente, no creo que sea más exhibición o que esté en el, no sé, en el atril para que todo el mundo lo vea, sino ganarse el derecho a ello. Y yo creo que lo que habla de esto es que es una oportunidad desaprovechada lo que está pasando con el coronavirus, porque que un partido amistoso con jugadores aleatorios puede estar bien, pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos la ESPN tiene un calendario de 12 horas de eSports. Sí. Va a probar. Aquí, no sé, es que yo tengo el canal, tengo mogollón de canales porque tengo todo de Movistar y todos los canales deportivos y tal. Y de verdad, ¿no te aporta más emitir un Real Madrid-Málaga de la 2003? ¿En serio? ¿Te aporta más? No lo sé, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí. Igual que te aportaría más poner fútbol sala de otro año. O, no sé, es que estamos tan saturados de fútbol que nos vamos a ver el Numancia de la 2001. Y creo que hay una oportunidad muy buena, porque tú ahora mismo
le llamas al VP y tendrías a 3 protagonistas ayer o Sí, sí, cuando sí, fuera. sí, sí, sin duda. Y es una oportunidad desaprovechada, simplemente por eso, porque estoy viendo oportunidades desaprovechadas y me sabe mal. Pues yo creo que nos sabe mal un poco a todos, pero bueno, Mm. vamos a ver si con Sí, hombre. cuestiones como estas conseguimos abrir un poco el camino. Yo por mi parte lo voy a dejar aquí, eso sí, con un compromiso para ti y para mí, que nos podamos volver a ver antes de los Sí. Juegos Olímpicos de 2021, ¿no? Joder, ya te digo. Sí, 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 100%, ¿eh? 100% nos vemos. No tengo muy claro si hemos contestado alguna pregunta o no hemos hecho más que abrir otras tantas. Puede ser que más bien lo segundo. No obstante, hay cosas que a mí, después de esta charla, sí me quedan más despejadas. Por ejemplo, la sensación de que esa brecha generacional va a pasar, porque eso es simple y llanamente que pase el tiempo, eso no me crea ninguna duda. Y llegarán periodistas de deporte tradicional que entiendan mucho mejor los videojuegos porque ya han crecido con ellos. De hecho, ya están llegando. Eso no me supone ningún problema. El problema de la diferencia de lenguajes, ese sí que creo que va a ser más difícil. Porque, por ejemplo, en estos tiempos sí que estamos viendo que FIFA, sobre todo si lo hace Ibai, pasa a algunos primeros términos del deporte nacional, aunque sea por abajo, aunque sea tratado de aquella manera. O que, por ejemplo, pues el Open de tenis de Madrid se vaya a jugar, como no se puede hacer de manera presencial, se vaya a hacer con cada tenista desde su casa a través de un videojuego. Yo creo que son fórmulas que el deporte tradicional intenta para, no sé si tender puentes. Lo cierto es que el puente definitivo sería conseguir meter League of Legends, que es el videojuego por excelencia, el eSport por excelencia, en, por ejemplo, horario de prime time. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. ¿Se quiere hacer? No lo sé. ¿Interesa al mundo de los eSports? Yo creo que sí, porque cada vez que se ve en una de esas tesituras, la gente se viene arriba. Pero es verdad que como no suele ocurrir, prefieren quedarse en sus formatos respectivos, en YouTube, en Twitch, en donde normalmente se suelen ver los eSports. En fin, yo creo que el tiempo puede arreglar también esta brecha. Y vuestro tiempo es lo que yo agradezco. Un tiempo que es siempre gracias a Razer, por confiar en mí y por hacer posible esta opción de periodismo en chándal en tiempos de cuarentena en este gabinete del Dr. Freeman, que tendrá nuevos episodios. Ahí os espero. Adiós.